Hemos pasado por zonas de millonarios, pero creo que estamos a 1,3 kilómetros de la casa de Jennifer Aniston. Así que nos acabamos de detener para buscar cuánto cuesta una casa en Beverly Hills. Vamos a ir a la famosa Rodeo Drive, que es la zona donde están las tiendas donde compran los famosos. ¿No te sentís igual como, qué hacemos acá con la jacuneta? Vamos a dormir en Beverly Hills. ¿Alguna vez te imaginaste agarrar tu vehículo y venir manejando desde Argentina hasta Hollywood? ¡Qué locura! Somos Caro y Santi, llevamos 4 años viviendo y viajando en nuestra casita rodante. Hemos llegado a Estados Unidos, el país número 19 de esta travesía que llevamos por América, y en estos momentos nos encontramos en la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, en Los Ángeles. En el video anterior te estuvimos mostrando nuestro paso por Hollywood y ahora nos vamos a seguir recorriendo esta ciudad, así que ponete cómodo que vamos a seguir recorriendo Los Ángeles. Wouldn't lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her En estos momentos estamos en Hollywood. De hecho, este es el Boulevard Hollywood, que acá comienza el Paseo de la Fama. Si quieres conocer más de eso, te invitamos a que veas el episodio anterior. Y como andamos con nuestra casa a cuesta, la ventaja es que podemos dormir donde elijamos, siempre y cuando se pueda. Así que nos vamos a ir a dormir al barrio más caro de Los Ángeles, entre medio de millonarios. Vamos a ver si logramos dormir en Beverly Hills. and I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. She's a little bit. Miren qué lindo que se ve todo esto. No tengo claro. Yo creo que acá todavía no hemos entrado a Beverly Hills, sino que estamos en West Hollywood y se ve hermoso. Y acá por donde vamos transitando se llama Boulevard Santa Mónica. Había visto en uno de los GPS, el Google Maps no lo marca, pero acabo de ver un cartel que me lo confirma, que por acá pasa la famosa Ruta 66, que en algún momento haremos. ¿Por esta calle donde estamos yendo? Exactamente. Mira, ahí hay un cartel, mirá. Miren, ahí está el cartel, justo confirmando lo que les estábamos contando. Estamos haciendo un tramito de la Ruta 66. Weekends dancing in her mattress, and I love the way she looks in my eyes, and I'm feeling like midnight Y ahora sí, ya estamos en Beverly Hills. arms till the sun comes up. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. Qué belleza, la limpieza, el orden. Es de verdad que parece una película. Miren la cantidad de autos que hay ahí. Yo creo que acá si cerrás los ojos y agarrás así cualquier auto, vale una fortuna. Mirá, un Tesla, no sé, un BM. No hay forma de ver una casa fea, un auto feo, un auto barato. Es impresionante este lugar. Estamos a 1,3 kilómetros de la casa de Jennifer Aniston. Cholulos, ¿quién? Tendremos suerte de verla. Justo atrás de esto que estamos pasando acá es la casa de Madonna. Pero bueno, obviamente que ver es como casi imposible. Miren la cantidad de cosas que hay, plantas, muros. Todas las casas que estamos pasando acá es imposible ver algo, ¿no? Yo creo que, no sé si todas, pero debe haber muchos famosos que viven acá que no son tan famosos como Madonna. Pero obviamente que tienen que tener esto así cerrado, porque sabés la cantidad de gente que debe venir como nosotros por día por acá a dar una vuelta, a chusmear las casas. En teoría, esta es la casa de Jennifer Aniston. Pero bueno, ven, portón, cámaras. O sea, la suerte sería encontrársela, no sé, caminando como esa gente o... Porque va Puede para... ser, estando por acá, existe la oportunidad de ver. Y
siguiendo en línea con los personajes de Friends, estamos yendo por la zona donde vive Courtney Cox, su personaje famoso, el de Mónica. Igual, o sea, estamos poniendo puntos como para dar vuelta por el barrio, pero es una mansión al lado de la otra. Yo nunca vi una cosa así. Miren acá con la vista de la ciudad de fondo. Miren lo que son estas casas. Es increíble realmente. Y la verdad es que tiene lógica que vivan acá, porque estamos pegados a Hollywood y los estudios de grabación están por acá. A ver, no sé si será, pero esa será la casa. Pero me sorprende que esté tan... Es esa. O sea, según lo que marca el GPS es esa, pero me sorprende que se vea tan... Si nos quedamos a dormir acá, quizá la vemos. Igual para mí, si nos estacionamos a dormir acá, no duramos ni 3 minutos que nos vienen a echar. No se puede. Hay carteles de que no se puede parar acá. Pero bueno, creemos que esa es la casa de Courtney Cox. Capaz que esta es la entrada. No sé si será la misma casa o no. Pero bueno, decíamos que tiene lógica que vivan acá porque están muy cerquita de su trabajo y es algo que normalmente uno hace, ¿no? Buscar, tratar de, en lo posible, de vivir cerca de su trabajo. Y acá están los estudios de grabación. Por ejemplo, siguiendo con lo que es Friends, acá bien cerca se encuentran los estudios de Warner, donde se hizo la serie. Miren hasta el detalle de los carteles de las calles. Arriba dice BH de Beverly Hills. Y acá tenemos la casa de Tom Cruise. No sé si es esta o será la que sigue. No. Según el GPS es esta de acá. Pero... a ver. Sea de quien sea la casa, son tremendas las casas que hay acá. Famosos, millonarios, ricos. En esta zona también, por nombrarles algunos otros, vive Bruce Springsteen, Rod Stewart, Robin Williams, muchos más, muchos. Como les contábamos en el video anterior de Hollywood, que hay un montón de tours, hay excursiones que también te traen para acá para venir a conocer las casas de los famosos. Pero hacen exactamente lo mismo que nosotros acabamos de hacer, que es recorrer y te muestran de afuera cuál es la casa. Y así que nosotros les acabamos de dar un paseo gratis. Solo les pedimos que dejen un like y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Miren qué barato que sale. Pero bueno, obviamente que ellos conocen más casas, ¿no? Y me van como... Pero digamos, no es que se puede ingresar a la casa de los famosos. No es que te vas a tomar un café con Jennifer Aniston si tomas ese tour, no. Y este barrio que sigue siendo Beverly Hills, yo supongo que debe vivir gente no famosa o no tan famosa, porque son casas mucho más abiertas. O sea, se ve un barrio de la tremendo, pero como, no sé, por ejemplo, ahí en la esquina son casas mucho más abiertas. A mí me gusta mucho más estas casas así que las casas serranas. Pero vos porque no sos famoso, como... Imagínate que vengan todos los días gente así. Y encima nosotros no es que nos hubiésemos bajado a molestar ni nada, pero imagínate, hay tantas personas que no se miden con sus acciones. Imagínate ser cualquiera de esos famosos y llegar cansado de trabajar o lo que sea, o que tenés ganas de estar en paz. Bueno, sí, tipo Messi, digamos, como las fotos que te muestran de Messi de que va a comer o lo que sea, y está toda la gente ahí pidiéndole una foto, debe ser difícil, así que sí. Con razón tienen 10 millones de muros en la casa, totalmente. Qué locura de lugar, no dejo de sorprenderme. Y acá estamos transitando una calle X de 1000 que hay, porque es un barrio
gigante, es para quedarse todo el día dando vueltas. En esta parte que estamos recorriendo ahora hay carteles de que se puede parar por 2 horas. Así que nos acabamos de detener para buscar cuánto cuesta una casa en Beverly Hills. Ya te vi los ojos, a ver. Bueno, abrí una página cualquiera. Hay algunas en oferta, por ejemplo, esta primera que abrí vale 10, casi 11 millones de dólares. ¿Eso sale en la oferta? La segunda, 18.7 millones de dólares. Acá hay una muy barata, 2 millones y medio de dólares, 3 millones de dólares, 1 millón y medio de dólares. A ver, vamos a entrar a esta, a ver, que vale 18.7 millones de dólares. ¿Qué tal esa casita? Nossa señora, 7 habitaciones, 9 baños. Wow. ¿Cuánto? 24 millones de dólares, mirá. Una casa con 13 baños. Qué locura. Igual, prefiero vivir en la Jacuneta. Esa casa es fija, no se puede mover. La Jacuneta la podemos llevar a donde querramos. Definitivamente la gente que vive acá tiene mucha plata, mucho dinero, porque hablando de los precios de las casas y en el video anterior que les estuvimos contando de los costos que tenía pertenecer al Paseo de la Fama, no se los vamos a contar, para que sepan, tienen que ir a ver el otro video. Es mucha plata, mucha. Una locura de plata. Hemos pasado por zonas de millonarios, pero creo que esta le pasa el trapo a cualquier otra que hayamos visitado hasta el momento. Después de haber hecho el curso intensivo de encontrar lugar de estacionamiento, para los que no hayan visto el video anterior, contábamos que hay que leer 10 millones de carteles, saber que se puede estacionar, que no se, hay otros que te dicen no puedes estacionar entre tal y tal horario porque es horario de limpieza, después otros que tenés un tiempo permitido. Es como hacer una ecuación matemática, decir, bueno, cumplo esto, ok, me puedo estacionar. Y encima la mayor parte de la limpieza es lunes y martes. Y hoy es martes, entonces, no, y mañana es martes. Y cambia calle a calle, porque a veces una calle limpian los lunes, la que sigue limpia los martes. Entonces hay que prestar mucha atención para no infringir la ley. Yo creo que acá vamos a poder dormir. Vamos a dormir en Beverly Hills. O sea, una noche entre millonarios. Con tantas mansiones, no nos van a venir a molestar a la Jacuneta. Una noche. Ya quisieran vivir en un motorhome, vivir viajando. Nos deben envidiar un montón. Y acá con el Chef Santi, restaurante de lujo en Beverly Hills. Barrio de millonarios, unas fajitas de pollo. Miren qué pinta tiene esto. Pollo con cebolla, pimiento, palta por acá. Este queso que es la perdición. Y unas tortillas acá. Buen provecho. Buen día, ya somos todos unos ciudadanos de Beverly Hills. No, mentira. Pasamos una noche sumamente tranquila y hoy salimos a correr. Tenemos el video en el otro canal, nos estamos acá 1 hora y pico de corrida por Beverly Hills. Vi 1 millón de casas, una locura. Y ahora estamos por comer algo bien abundante. Tenemos tortilla de espinaca con champiñones, huevo revuelto, semillitas, nueces, palta y panqueques. ¿Qué tienen los panqueques? Proteína, huevo y harina de almendra. Así que vamos a comer y vamos a seguir recorriendo la zona de los famosos y millonarios acá en Los Ángeles. Y ya estamos listos para seguir recorriendo Beverly Hills y hoy nos vamos a ir de compra. Ya quisieras. Vamos a ir a la famosa Rodeo Drive, que es la zona donde están las tiendas donde compran los famosos. Yo no me quiero ni imaginar los precios. Así que vamos juntos a ver algún precio para tener una noción de lo que pueden costar las cosas por acá. Toda esta parte por la que estamos pasando ahora es el centro cívico de Beverly Hills. Lo había visto hoy más temprano corriendo por la avenida. Bueno, y acá está, de hecho están todos los carteles. Ahí tenemos centro cívico. Vi que estaba también la policía. Ahí tenemos la biblioteca. Qué bonito.
bonito que se ve. Hasta una simple estación de servicio es distinta acá en Beverly Hills. Mirá el techo que tiene. Y el precio es más caro. 6,34 el galón de diésel. Por suerte todavía tenemos medio tanque, así que no hay que cargar. I've been looking at you all night, trying to figure you out. I just wanna make you smile. Hold your hand in my hand, looking at the sunset. Man, you're looking good tonight. Miren lo que es este muro de Cartier. Aclaro desde ya, sepan que no sabemos pronunciar todos los nombres de estas marcas tan lujosas. Yo creo que voy a conocer el 10% de la marca que vamos a ver. ¿No te sentís igual como, qué hacemos acá con la jacuneta dando vuelta por estas calles? Es como, Me iba pensando eso mismo. como que me da... Siento que va a venir alguien a echarnos, a decir, che, flaco, no, te tenés que ir de acá, como... No pega sé, con el... Con un motorhome en medio de estas calles. No pega con el entorno. Acá enfrente tenemos Chanel. A ver. Miren, esto es la primera vez que lo vemos, que acá está permitido el cruce diagonal de los peatones. Se ven ahí las sendas para cruzar. ¡Wow! Dior, Rolex. Las otras marcas no conozco. Bueno, Gucci, Prada, solo de nombre porque no tengo idea. Wow. Y miren, esa señora, mira lo que es esta y los autos. ¿Y de atrás? Un BM rosa, una Ferrari Una Ferrari atrás. detrás, ¿no? Ay, me tapa el árbol. Ya quedó la jacuneta estacionada y ya estamos recorriendo toda esta zona. Seguimos maravillándonos con estas casas, por favor. De todas maneras, me siento de película que estemos acá. ¿No te pasa eso? Todo, o sea, todo lo que hacemos acá parece de película. O sea, me sorprende hasta incluso los autos. Ni hablar de la gama de autos, ¿no? Mirá, Mercedes, Honda. Hoy corría y venía y miraba como en una cuadra te encontrabas mínimo un Audi, una Range Rover, No, todo. un Mercedes-Benz. No sé, un Mercedes, un BM, un Audi. Pero además están todos limpios, impecables. O sea, no hay un auto con una óptica rota, con algo rayado, ni siquiera sucios. No da para ir a escribirle lavame así en el vidrio. Y por otro lado, el tema de que están todos en la calle, ¿no? Como que es súper tranquilo, normal, seguro estacionarse por acá, dejar los vehículos acá. Y como ya les venimos mostrando en varios videos, un montón de carteles que hay que estar atento para saber dónde estacionar. Por ejemplo, este dice que se puede pasar la noche solamente entre las 2:30 de la mañana y las 5, nada más. Se puede estacionar acá solamente 1 hora al día entre las 8 a.m. y las 6 p.m. y hay parquímetro acá. Y después, el día martes, entre las 8 a.m. y las 10 a.m. no se puede estacionar porque hay limpieza. Debo aclarar que hoy que cuando salimos de bañarnos dijimos pongámonos la mejor ropa, no sé si no la mejor, pero para que no nos vistámonos echen del lugar. decente para ir a recorrer toda la zona de Rodeo Drive. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing that's making me feel like I'm falling. Y ahora sí, bienvenidos a la calle más glamorosa de Los Ángeles. Yeah, I'm falling in love. Lo que sí no sé si vamos a poder hacer es mostrar algún precio, porque como es tanto, no están los precios publicados, o sea, como acá viene la gente, elige sin ver el precio para mí, porque no hay ni un precio. Estaba pensando lo mismo, recién digo, bueno, voy a ver una vidriera de Louis Vuitton, no sé cómo se pronuncia. I can hear my calling. Acá estamos frente a Dolce & Gabbana y de hecho hay una Wow. cinta. O sea, parece, viste, cuando vas a los boliches que tenés que estar en la lista y... O sea, O sea, si te ven la cara y dices, no, este pues flaco sí, acá no va este a comprar pagar, nada. no entra. Pero bueno, la gente compra, mira, andamos fea y hay gente con bolsitas de Dior. Wow, qué hermoso lugar. A ver, mira, este no tiene, podemos entrar a un local de Porsche Porsche. Design, a ver. Y que hay bicis, mira esta bici, no sabía Wow. que... Bueno, puedo decir, me compré un Porsche. Una Y bici. Una bici. Igual debe valer más que un auto, yo creo. Wow. Ay, mira, Patrick Dempsey. Me encanta ese actor, es el de Grey's Anatomy.
sí tienen precios. O sea, por ejemplo, estos 590, no quiero ni tocar, 590. Este que vi acá, 485, 525, 500 dólares. Acá enfrente está Tiffany. Mi amor, el anillo que yo te había dado era provisorio. ¿Me vas a comprar un Ahora anillo te acá? podés elegir. Lo que debe valer ese anillo ahí, te juro que me intriga. Acá sí, o sea, literal tenés el de seguridad en la puerta y mirando y Sí, demás. recién te saludó. Igual miren, o sea, una vidriera completa para un anillo. Lo que debe costar ese anillo, por favor. Acá volvemos. Solo para chequear. Es un Lamborghini. Ahí atrás otro, mirá. Lamborghini, Este es un BM. un BMW. Más o menos el barrio, ¿no? Dejé el auto estacionado acá. No, qué copado. Y no salieron todos juntos, sino que fueron saliendo en orden. Ahora me intriga saber si cambiarán de ropa o bajarán. Ah, sí, mira. Ahí está, ahí están bajando los de arriba. Life is a winding road. Cuando yo era chiquita me gustaba mucho jugar al Need for Speed en la computadora. Y yo decía, ¿cuándo en tu vida vas a ver en la vida real un auto como estos? Y acá es manera corriente, ¿no? Pero aparte, mirá, o sea, un BM, un Audi, otro BM, ahí atrás. Porsche. Y, che, ¿aquel negro es un Porsche también? Me parece. Sí, No sé. sí, le estoy viendo la tapita de la taza. Ese ahí que no sé qué marca es, otro BM atrás, Jeep, es una locura. Entramos a ver cuánto cuestan los precios. Hay 1.000.000 de opciones, pero una pasta, por ejemplo, con tomate, albahaca, $23. ¿Qué otra cosa? A ver. Y entre 25 y 30 dólares aproximadamente. Lo más barato es una ensalada que hay $20. No, hay una de 18 12. dólares. La más barata de ensaladas, 12. Así que para que tengan una idea de los precios, de lo que cuesta comer acá. Vamos a entrar a esta tienda, Sunglass Hut, que le hemos visto en un montón de países, a ver cuánto cuestan los lentes. A ver, el modelo aviador, $220. Tengo el recuerdo de cuando estuvimos en El Salvador, que habíamos hecho el video de los precios, costaba lo mismo. Acá hay unos de 186. Y acá hay lentes que son inteligentes. Estos son los nuevos lentes de Ray-Ban, los Meta. ¿Sabías que se puede grabar con estos lentes? No. O sea, se supone que yo podría ir con estos lentes y vas de acá, vas grabando y vas haciendo un video. Wow. Entonces con eso le dirías chau a la GoPro y toda esa historia. Son de Meta, de Facebook. Y cuestan $330. High, even if the skies. Y en esta zona se ven un montón de edificios. Acá tenemos Rolex, acá enfrente, pero muchos bancos. Excel Bank, después allá atrás East West Bank, detrás veo otro que no me tapa justo la palmera el nombre. Acá tenemos Union Bank, Citibank, por allá atrás habíamos visto Bank of America, después también vimos Wells Fargo. Ya vamos de regreso a nuestra casita. Nuestra humilde jacuneta. Recién veníamos hablando que, como todas las cosas, nos encanta conocer, aprender, ver que hay un mundo paralelo, porque, o sea, este mundo es, o sea, muchas personas han nacido y se han creado en este mundo que es totalmente ajeno al nuestro. Sí, o quizás haya gente que aspire a vivir en un entorno así. Y la verdad que nosotros veníamos charlando de eso, que nos gustó conocerlo, pero no es que te vas de acá diciendo, ay, ojalá algún día pueda tener estos autos, venir a comprar a estos locales, como que no, cero, o sea, nos generó cero esa sensación. Pero si vos del otro lado estás viendo este video y te gustaría hacerlo, como siempre decimos, nos gusta animar, ayudar e inspirar, que se animen a cumplir sus sueños y que hay que trabajar por ello. Así que nos gustó mucho conocer, recorrer, pero nosotros seguimos con el estilo de vida que hemos elegido de vivir en un pequeño espacio reducido viajando por el mundo. Yo no puedo creer por dónde estamos caminando. Estamos para hacer una de las cosas que más deseaba desde que vi que esto se podía llegar a hacer. Miren a dónde estamos.